Son anomalías en la regulación de los fosfolípidos de la membrana neuronal. La membrana de las células está hecha, si se acuerdan, de ácidos grasos llamados fosfolípidos, ¿sí? Cuando estos tienen mayor cantidad, por ejemplo, de ácido araquidónico, lo que se genera es inflamación, mayor inflamación a nivel celular, y como tal se favorecen ciertas citoquinas, ciertas moléculas que pueden tener un efecto agresivo con el organismo. Entonces, una teoría también es carencia de noradrenalina. Otra, alteración en los fosfolípidos de la membrana, un desbalance de estos fosfolípidos. Ahí entrarían, por ejemplo, los omega 3, una carencia de omega 3, DHA en esta zona. Se habla de factores ambientales o nutricionales como toxicidad por parte del metal aluminio y la carencia de un aminoácido conocido como glutamato o ácido glutámico. Este en particular, vamos a hablar más adelante de él, tiene una función muy particular y que es importante resaltar. Bien, en el caso de la noradrenalina, una de las catecolaminas, hablaremos de su amiga también, o su pariente, su hermanita, la adrenalina. Hablaremos de hecho de las tres, adrenalina, noradrenalina y dopamina. Sin embargo, le damos mayor peso en el caso del Alzheimer a la noradrenalina. Las tres se encuentran en el sistema nervioso simpático. No es el que cuenta chistes, sino es aquel que se maneja a voluntad, por ejemplo, ¿sí? Se encuentran en el sistema nervioso, activa órganos blancos de este mismo sistema, entonces algunos son a voluntad, músculo esquelético, corazón, pulmones, ¿sí? Su función, o la función de la adrenalina, por ejemplo, es reaccionar ante una situación de estrés, poniéndonos en actividad, no necesariamente en una forma muy coordinada o coherente, pero nos pone listos para correr o vivir, la supervivencia, ¿sí? Me activa mi nivel de atención, me mantiene activo, me mantiene concentrado, me mantiene atento, acelera mi pulso, acelera mi respiración, aumenta el flujo sanguíneo en los órganos centrales y lo disminuye en mis arterias periféricas, ¿sí? La adrenalina, por ejemplo, cuando falta, tengo problemas de distracciones frecuentes, problemas para memorizar, problemas para tomar decisiones. Si se fijan, se parece a algunos síntomas que hemos visto dentro del Alzheimer. Extras, tenemos fatigas, dolores y una depresión como agotamiento. Cuando estamos muy estresados, llegamos a un momento en que decimos, bueno, ya que ocurre lo que tenga que ocurrir, ¿no? Eso ya es una fatiga a nivel neuronal. La noradrenalina se parece a la adrenalina con una característica diferente. Si decimos que la adrenalina se va al bulto, es decir, actúa sin razonar demasiado, la noradrenalina te permite escoger tu respuesta a lo que vas a hacer o al medio ambiente, ¿sí? Es como un poco más avanzadilla. Las dos se forman a partir de tirosina y fenilalanina, igual que la dopamina, ¿sí? La noradrenalina, por ejemplo, me permite movilizar grasas, y al movilizar las grasas, pues tiene un efecto benéfico también de tipo estético para más de uno, pero aquí la liberación de las reservas de grasa me permiten normalizar también la conformación o la composición de los ácidos grasos de mis membranas neuronales. Decíamos hace rato que había una alteración en los fosfolípidos de la membrana. Esta podría ser una causa. Si no tengo una buena concentración de noradrenalina, entonces no tengo tampoco un buen balance a nivel de los ácidos grasos y entonces yo tendría alteraciones a nivel membranas. Bien, la noradrenalina también me mantiene en atención, me permite aprender, aquí entra la memoria, me permite socializar, ¿sí? La cafeína aumenta la cantidad de noradrenalina y por lo tanto me mantiene en una situación atenta, pero sin ansiedad. ¿Ok? La niacina, la vitamina B3, está muy relacionada con estas dos, con adrenalina y noradrenalina, actuando como una sustancia que permite atrapar los grupos metilo que liberaría la adrenalina para evitar formar la noradrenalina que en exceso nos llevaría a situaciones psicóticas. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, la niacina, la vitamina B3, me ayuda para controlar los excesos tanto de adrenalina o noradrenalina, digo de noradrenalina, como de o la carencia de la misma.
La tercera catecolamina es la dopamina, la dopa, que viene de una sustancia llamada L-dopa. L-dopa la vamos a mencionar también la semana que entra cuando hablemos un poco más de Parkinson. Pero finalmente es la tercera de las catecolaminas que conocemos nosotros. Y esta tiene que ver con los mecanismos de recompensa. Es la que me da la sensación de bienestar. Es la que me da el placer. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, esta se utiliza básicamente para evitar las situaciones de angustia en una persona que tiene un exceso de adrenalina. ¿Sí? En este sentido, la dopamina impulsa al sistema monoamino. Decimos que el sistema monoamino es aquel que permite metabolizar a los tres, a la dopamina, a la adrenalina y a la noradrenalina. La monoamina o la dopamina se destruye en el cerebro, ¿sí? Por medio de la enzima llamada monoaminoxidasa. Ya habíamos hablado de ella cuando hablábamos de la depresión, ¿sí? Bien, la monoaminoxidasa se mantiene en el organismo y conforme vamos envejeciendo, las concentraciones de dopamina van disminuyendo. Una de las teorías es porque la monoaminoxidasa activa su función, se multiplica. A mi punto de vista, creo que es más por otro lado. La monoaminoxidasa sigue funcionando, sigue estando ahí, pero la formación de dopamina disminuye. ¿Por qué? Porque muy probablemente mi situación nutricional está disminuyendo. Entonces, al no estar consumiendo suficientes proteínas, acuérdense que todos los neurotransmisores vienen de aminoácidos, al no tener suficientes aminoácidos, no fabrico suficiente dopamina, y entonces, aunque la monoamina sigue trabajando a su ritmo normal, lo que yo veo es que al final mi concentración de neurotransmisores, de catecolaminas, están caídos. Y entonces empiezo a tener cualquier cantidad de desbalance neuronal. Bien. ¿Qué pasa si yo bloqueo a esta enzima monoaminoxidasa, también conocido como MAO? No era Mao Zedong, MAO. Entonces, si yo bloqueo a esta enzima monoaminoxidasa, la poca dopamina que haya se va a mantener ahí, no se va a destruir, y obviamente el cerebro es estimulado, y no nada más por la dopamina, sino también por los demás, por adrenalina y noradrenalina, y entonces el estado de alerta se incrementa, la capacidad de memoria se incrementa también, y como consecuencia podríamos favorecer situaciones de concentración y tal vez de memoria. Bien, otro neurotransmisor que parece ser estar involucrado en este tema es el glutamato, ¿verdad? Decíamos hace rato. El glutamato es importante porque nos permite madurar a la sinapsis, es decir, en la etapa fetal, cuando el bebé está formando su cerebro, el ácido glutámico o glutamato, como lo queramos decir, es un potente estimulador para formación de sinapsis, las madura y las echa a funcionar, las pone a funcionar. Es un acelerador para el cerebro, ¿sí? Entonces, en este sentido, acelera al cerebro para que forme sinapsis, las madure y por lo tanto podamos tener mayor aprendizaje llegado al momento. En la medida que el bebé nace y en los siguientes 2 años, el bebé tiene una cantidad tremenda de neuronas que formó durante la vida fetal y en los siguientes 2 años se deshace de más o menos la mitad. Hay quien dice que las destruye, yo digo que solamente las desconecta, pero bueno, esa parte habría que revisarlo. En este sentido, lo que estamos viendo es que el glutamato es un estimulante para la formación de la sinapsis. ¿Ok? Entonces, en este punto, el glutamato me interesa para la regeneración de nuevas sinapsis. Asimismo, también es precursor de otra sustancia que ya habíamos platicado de ella, que se conocía como GABA, ácido gamaminobutírico. Y por ejemplo, va a tener una forma de regulación. Vamos a ver cómo funciona después. El GABA se forma a partir del glutamato o del ácido glutámico. El glutamato también es muy frecuente en el sistema nervioso central y me permite aumentar mis sensaciones de dolor. ¿Qué quiere decir? Me mantiene sensible para la percepción de dolor a nivel de la médula espinal, y por lo tanto tener una respuesta de tipo instintiva mucho más potente. Así también es importante para la memoria. Como decíamos que el glutamato me permite madurar sinapsis o conexiones entre neuronas, el glutamato me va a permitir
generar rutas por medio de las cuales se almacenen memorias. No es el que me ayuda a recordar, de eso se trata la noradrenalina, pero sí me permite formar las vías que me faciliten el almacenaje. El GABA es el que me va a ayudar a neutralizar excesos de ácido glutámico. ¿Por qué? Porque si hay un exceso de ácido glutámico y no tengo manera de controlarlo, el exceso de ácido glutámico en algunas neuronas, sobre todo a nivel cerebral, podría llegar a ser tóxico. Entonces lo necesito trabajando, pero que no se pase. Y para controlarlo, el mismo ácido glutámico fabrica el GABA, que es un neurotransmisor que tranquiliza la sobreexcitación por parte del glutámico. ¿Sí? Decimos que el GABA entonces es un relajante natural, regula la transmisión nerviosa, disminuye el exceso de estímulo, y de esta manera permite que el cerebro pueda relajarse, pueda resetearse y procesar la información que le llegó a torrentes. ¿Sí? De esta manera es un protector, evita que haya sobreestímulo. Está presente en todas las células, en 30% de las células nerviosas. ¿Qué pasa si yo no tengo suficiente GABA? Dentro de 2 semanas, la semana que entra hablamos de Parkinson y en la que sigue hablaríamos de epilepsia. Bien, el GABA, por ejemplo, es un regulador para que no haya sobreestímulos a nivel neuronal y por lo tanto yo pueda tener cierta calma, relajación. Cuando no hay GABA, entonces no hay relajación y ese exceso de estímulo puede sobrecargar al cerebro y producir convulsiones. Entonces el GABA va a tener también un punto que ver con tanto con el Parkinson como con el caso de las epilepsias. ¿Ok? Decíamos como resumen rápido, se forma a partir del ácido glutámico, le ayuda a regularlo. Es un freno a los neurotransmisores excitatorios, en particular al glutámico y después a las catecolaminas, que nos llevarían a crisis de ansiedad. Cuando hay ansiedad, por supuesto que no puedo recordar. Gente con poco GABA tiene ansiedad, por supuesto, y me permite regular el exceso de dolor. ¿Okay? A regular ese exceso de dolor, que son vías que le llaman primarias, lo que es el dolor, es una vía facilitada para el cerebro y obviamente tiene que ver con la protección del organismo, y entonces el GABA lo que va a hacer es regular para que no sea tan intenso el dolor y podamos concentrarnos en otras cosas, seleccionar mi grado de atención. Eso me parece una parte, eso me da una utilidad cuando tengo que mantener enfoque y concentración. La histamina, en ese sentido, va a tener una respuesta importante. La histamina participa en las respuestas inmunológicas en el organismo. ¿Sí? Es decir, nosotros conocemos a la histamina como un aminoácido un neurotransmisor que va a disparar la respuesta de protección del organismo, la respuesta inmune, para protegerme de un daño. Pero en algunas sinapsis del sistema nervioso, el hipotálamo en particular, que es una zona cerquita o junto del hipocampo, utilizan a la histamina. ¿Sí? Cuando hay un exceso de histamina y no tengo una vitamina del complejo B, la tiamina, la histamina entonces produce o estimula una respuesta inmunológica agresiva, y esta respuesta inmunológica va a generar o produce una degeneración de los tejidos neuronales. Entonces, cuando esto ocurre, pues tenemos destrucción de la neurona. Sobre todo, esta parte me importa porque hay mayor concentración de histamina a nivel del hipotálamo y por lo tanto también del hipocampo. Aquí en este esquema estamos viendo cuál es la relación entre los principales neurotransmisores a nivel cerebral. Dopamina e histamina me ayudan con la alerta mental, me ayudan con la memoria, la claridad mental, ¿sí? La atención como tal. Cuando se trata de una mezcla, o cuando se interactúan dopamina e histamina con la acetilcolina y la noradrenalina, yo tengo un buen estado de atención y un buen estado de ánimo, porque la acetilcolina y la noradrenalina, que están muy presentes en el Alzheimer, me ayudan para la memoria, recuperar la memoria, mantener la atención constante, ¿sí? Y cuando no hay suficientes de estas dos, tengo obsesiones, tengo dudas,
tengo dificultades para procesar mi información, ¿sí? Y la serotonina y glutamina son más relajantes las dos, me darían, por ejemplo, la tranquilidad para aprender y la relajación. Cuando yo tengo una buena mezcla entre serotonina y glutamina con acetilcolina y noradrenalina, yo tengo la intuición, yo tengo esa capacidad de intuir o de sacar conclusiones sin necesariamente percibir mi proceso mental. ¿Ok? Entonces, esta gráfica me parece muy útil para poder entender cómo el cerebro integra por medio de los neurotransmisores ciertas características propias de nuestra personalidad. Bien, el tema que yo sospecho va a levantar un poquito de ámpula. Vamos a ver. Hay investigaciones muy serias, muy serias, que han estado correlacionando muy recientemente al Alzheimer con una intoxicación por aluminio. Tan tan. Se han encontrado en las autopsias de los cadáveres de pacientes que murieron por Alzheimer depósitos de aluminio y sílice en los cerebros. El sílice es muy frecuente en el ambiente actual, tiene que ver con lo que tiene que ver con las cerámicas que se están utilizando ahorita en cualquier forma, con los cementos que se utilizan también en las construcciones, entonces es muy frecuente que esto aparezca. El aluminio es algo todavía más reciente y este aluminio no debería estar ahí. Ahora bien, las cantidades excesivas de aluminio en la dieta o como consecuencia de la ingestión por la forma que sea, así como una deficiencia de algunos minerales que vamos a mencionar al rato, parece ser, la investigación inclina la balanza hacia acá, que te predisponen a padecer la enfermedad de Alzheimer. Ahora, sabemos que hay una causa hereditaria que nos predispone, pero si nosotros tenemos además esta acumulación de aluminio y esta deficiencia de minerales, parece ser que se forma la combinación perfecta para desarrollar esta alteración. Bien, ¿por qué es importante y por qué digo que esto nos puede generar un poco de ámpula? Porque el aluminio es un metal que se ha hecho mucho más popular, muy de moda, en tiempos recientes para hacer utensilios de cocina, para enlatar refrescos. Hay autos que se hacen con aluminio, ¿sí? Los aviones, todos ellos están hechos, todo su fuselaje está hecho de aluminio, sus placas. Pero no nos vayamos a los aviones porque hay gente que no se ha subido a aviones, creo yo. Pero bueno, utensilios de cocina de aluminio sí hay y muchos. Hay muchas personas que han tenido acidez y cuando tienen acidez se les mandan los antiácidos más frecuentes que son hechos a base de hidróxido de aluminio. Y el hidróxido de aluminio también lo encuentras en los desodorantes, en los más comunes, ¿sí? Algunos medicamentos antiinflamatorios, tabletas, utilizan aluminio como una forma de estabilizar, sales de aluminio, para estabilizar a sus principios activos, son los vehículos, ¿sí? Y varios medicamentos de tipo antidiarreico o preparaciones antidiarreicas tienen sales de aluminio, por ejemplo el kaolin, que luego se utilizaba para espesar lo que va a salir y que no salga tan rápido. Bueno, muchas veces llevan kaolin y el kaolin es rico en aluminio, ¿sí? En polvos para cocinar se utiliza muchísimo como potenciador. Los quesos procesados, los que se utilizan, por ejemplo, para hacer quesos fundidos o hamburguesas o pizzas, la mayor parte de ellos llevan lo que se llaman sales fundentes. Y estas sales fundentes son sales que permiten que el queso se derrita cuando se va a utilizar, porque concentran el calor y aceleran, por lo tanto, la fundición, tal cual, del queso. Entonces las sales fundentes son parte de lo que se utiliza para los quesos derretidos y son hechas a base de sales de aluminio, la mayor parte de ellos. ¿Ok? También el aluminio se absorbe de medios ambientales. Entonces, ya sea que lo comiste, lo tomaste, lo tocaste, o lo viviste, o lo respiraste, o yo no sé. El aluminio llega a tu vida y una vez que el aluminio entra a tu cuerpo, se acumula. El cuerpo por sí solo no lo libera, necesita ayuda, ¿ok? Y si no lo está liberando, pues se está absorbiendo y se está acumulando.
Lo que sigue, lo que se ha seguido observando es que muchos de los síntomas de la intoxicación con aluminio se parecen a los síntomas de la enfermedad de Alzheimer y a la osteoporosis. Entonces, una de las teorías nos dice que muy probablemente tanto un Alzheimer como una osteoporosis tiene de alguna manera que ver con una posible intoxicación con aluminio, no como el desencadenante, pero sí como un predisponente. ¿Cuáles son los síntomas de intoxicación por aluminio? Alteraciones gastrointestinales, estreñimiento, nerviosismo extremo, pérdida de calcio en huesos y articulaciones, dolores de cabeza frecuentes. Este es porque hay anemia, y al haber anemia, pues entonces el cerebro no recibe su cantidad necesaria de oxígeno. El cuerpo abre las arterias cerebrales lo más posible para recibir la sangre que quede. Entonces hay dolores de cabeza porque las arterias chocan contra la bóveda craneana y esto es lo que duele. El hígado y los riñones están alterados porque en este caso se está acumulando aluminio que estorba su función. A nivel cerebral, bueno, pues como hay una pobre oxigenación y hay una posible acumulación de aluminio que genere tal vez una respuesta alérgica y como tal las placas amiloides, es una de las teorías. Hay alteraciones en el habla, la memoria, ¿sí? Que son las que estábamos hablando, por ejemplo, mencionando del Alzheimer. Como se pierde calcio, pues entonces hay huesos débiles e igual músculos adoloridos. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo tiene poco calcio que le permita controlar la contracción muscular. Si ya los asusté, ahora vamos a dar posibilidades de ayuda. ¿Ok? Sabemos que no es tan sencillo eliminar el aluminio de nuestro medio ambiente ni de nuestras actividades. Ok. Sabemos que el cuerpo no elimina el aluminio solito. Necesita ayuda. ¿Cuál es la ayuda? Bien, yo necesito una dieta que tenga un alto contenido de fibra. Al menos 25 gramos diarios de fibra insoluble. En este sentido, cuando yo hablo de fibra, no estoy hablando necesariamente de pan integral. Estoy hablando de frutas y verduras fibrosas, ensaladas. Y pan controlado, si acaso una vez al día. Frutas y verduras fibrosas. Estas me van a dar la fibra que yo estoy necesitando. Y voy a utilizar una ayuda extra que es sencilla de manejar. Pectina. La pectina la obtengo de las manzanas, de la pulpa y de la cáscara. Entonces consumir al menos una, si se pueden dos mejor, manzanas diario. Y esta fibra va a atrapar el aluminio que se vaya encontrando en el sistema digestivo. Ahora, cuando no está en el sistema digestivo, sino ya está en el organismo, hay otra manera de ayudar. Calcio y magnesio. El calcio y el magnesio tienen la capacidad de atrapar al ion de aluminio, le llamamos eso hacer una quelación, y una vez que se atrapan, pueden eliminarse del organismo. Entonces, calcio y magnesio también son importantes. Dosis de calcio y de magnesio, pues yo sugeriría al menos 2 gramos de calcio y 1 de magnesio, al menos. ¿Ok? Ahora, también necesito reformar o retomar la función, ¿sí? Entonces, en este caso, la función intestinal se va a regular por las vitaminas del complejo B, que nosotros no fabricamos, lo fabrica nuestra flora intestinal. Bueno, pues en este caso las vitaminas del complejo B, en particular la piridoxina, nos ayuda a desintoxicar al intestino. ¿Ok? Esta parte es muy importante, la piridoxina y el resto de las vitaminas del complejo B. ¿Ok? Además, la piridoxina me va a ayudar a formar mi noradrenalina, forma parte del mecanismo de síntesis y del gamma y del GABA. Bien, hablábamos también de que había alteraciones en la membrana de los fosfolípidos de la membrana de la neurona y hablábamos de un proceso inflamatorio, ¿sí? Como consecuencia de esta alteración. Bueno, la inflamación cerebral de los pacientes con Alzheimer se han detectado cualquier cantidad de citocinas o citoquinas que son no son neurotransmisores, son hormonas que controlan la inflamación, en particular a nivel cerebral, y entonces eso favorecería la formación de estas placas amiloides que ya decía hace rato que serían como cicatrices al nivel del cerebro. Bien. Lo que apoya esta posibilidad o esta teoría de que hay una inflamación cerebral importante es que cuando se han utilizado los antiinflamatorios no esteroides, los AINES,
En este caso, los antiinflamatorios no esteroides, entre ellos podría entrar, por ejemplo, los omega 3. Se ha visto que el uso de estos medicamentos reduce en forma importante la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Ok, entonces podríamos utilizar estos AINES como una versión alopática de tratamiento. Pero si yo quiero utilizar una versión naturista, ¿qué puedo usar? Aunque no es la meta o no es el camino de estas pláticas en particulares de ortomolecular, hablar de herbolaria, bueno, sí hacemos mención de vez en cuando a ciertas plantas que han demostrado sus usos terapéuticos de tipo ortomolecular. Sabemos que hay una videoconferencia los sábados que nos habla más de herbolaria, pero aquí yo me meto un poquito para mencionar algunas que ya han probado su uso. Una de ellas, la cúrcuma. La cúrcuma es una especia que tiene un principio activo llamado curcumina. La cúrcuma la obtenemos de un complemento, bueno, de una especie que se conoce como el curry hindú, y esta cúrcuma, su principio activo curcumina, es un antioxidante importante y frena una molécula conocida factor nuclear Kb o NF-κB, y este factor nuclear Kb es el que se requiere en los genes que tienen que ver con la inflamación celular. Aún en esta inflamación celular yo la requiero para la proliferación celular como regeneración, pero también este factor nuclear Kb predispone a la formación de tumores cuando está descontrolado. ¿Qué hace el factor nuclear Kb? Suprime la destrucción de las células tienen un proceso por medio del cual se autoeliminan cuando ya cumplieron su función, bueno, y entonces entra en un proceso de muerte celular. El factor nuclear Kb, que se activa cuando hay inflamación en el cuerpo, apaga la apoptosis. Esto es necesario, por ejemplo, para que los linfocitos no se destruyan cuando están luchando contra una infección. Hasta este punto es útil, pero cuando esto ocurre en una célula tumoral, esto en el proceso no me conviene porque entonces el tumor crece, se multiplica. Esto es lo que yo no quiero. Entonces, la cúrcuma o la curcumina como principio activo frena la activación de este factor nuclear Kb y por lo tanto frena el proceso, o más bien mantiene el proceso de apoptosis en las células para que una vez llegado el fin de su vida útil se destruyan. Esta parte es útil no solamente en el Alzheimer, sino también en cáncer. La cúrcuma tiene un efecto antiinflamatorio. Este punto me importa y mucho a nivel cerebro. Decíamos que hay un componente de inflamación importante en cerebro. Bueno, entonces la cúrcuma o la curcumina tiene efecto antiinflamatorio. ¿Cómo lo hace? Apaga ciertas hormonas de inflamación, algunas prostaglandinas, que eso estabiliza la membrana de los lisosomas, que son los que se encargan de liberar ciertos neurotransmisores. Entonces, apaga prostaglandinas, apaga leucotrienos, que son inflamatorios, el tromboxano B4 y la sustancia P. La sustancia P la mencionábamos en neurotransmisores, y si se acuerdan que la sustancia P debe su letra P a pain, dolor. Entonces, en este caso, el efecto antiinflamatorio de la cúrcuma también inhibe la sensación dolorosa, la suaviza en algunas situaciones. Se dice que su efecto antiinflamatorio es tan potente que se le llega a comparar con la cortisona. Así de importante es. Ok, entonces es una propuesta importante. Yo lo tomaría también de la mano con los omega 3 de los que ya hemos estado hablando, y estos omega 3 también van a favorecer la formación de prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, sí los activa, pero los de la serie desinflamatoria, las series 3 y 5. Entonces, en este sentido, un tratamiento con cúrcuma me va a ayudar a frenar a mantener la apoptosis en las células que tiene que destruir. Tiene un efecto antiinflamatorio a nivel de la placa amiloide, y al mismo tiempo yo meto por medio de los omega 3 la formación de membranas saludables ricas en omega 3, DHA particularmente, en el caso cerebral, que me permita mejorar su función y controlar las respuestas alérgicas. Entonces, tratamiento junto cúrcuma con omega 3, ¿funciona bien? Sí. Como nos estamos dando cuenta, el Alzheimer no es nada más el déficit de acetilcolina, sino también faltó
noradrenalina, como lo estábamos viendo, ¿no? Principalmente estas dos. Están involucrados el ácido glutámico, la dopamina y la adrenalina también en menor cantidad, pero principalmente estas dos, acetilcolina y noradrenalina. Entonces, el tratamiento psiquiátrico o el tratamiento farmacológico que dan para el Alzheimer utiliza dos tipos de medicamentos, los colinérgicos, los que van a aumentar la cantidad de acetilcolina, y los glutamatos, los antagonistas del glutamato, los que van a evitar que haya demasiado ácido glutámico y como consecuencia haya una destrucción de las neuronas. Ese es el mecanismo. Los medicamentos que manejan ellos, los médicos, serían estos: donepezilo, ribastigmina, galantamina y tacrina apagan a la enzima colinesterasa que destruye la acetilcolina. De esta manera yo mantengo un nivel alto de acetilcolina, por lo tanto el cuerpo tiene una capacidad importante de mantener su respuesta en la memoria. Esto es particularmente útil cuando la enfermedad no está muy avanzada, para que no siga avanzando la pérdida de la memoria, ¿sí? La otra es la mementina, y esta lo que hace es bloquear los receptores del glutamato, ¿sí? Y de esa manera evitamos que las neuronas se intoxiquen con un exceso de glutamato. Acuérdense que un exceso de glutamato puede ser tóxico. Sí lo necesito, pero no tanto. Entonces aquí lo que hacen con la mementina es bloquear a estos receptores. Estas dos estrategias, aumentar la acetilcolina y regular al glutamato, frenan el avance, los síntomas, pero no está frenando el origen de la enfermedad. ¿Ok? La tacrina casi no se usa porque precisamente es muy tóxica a nivel hepático, entonces se menciona, pero no es lo que más se utiliza. Bien, además del tratamiento farmacológico, además de lo que hemos hablado, por ejemplo, de tipo nutricional, ¿qué más puedo hacer? Bueno, yo puedo mantener el funcionamiento del cerebro. ¿Cómo hago esto? Ya decíamos que yo utilizo los inhibidores de la colinesterasa o busco colina inositol, sería nuestro trabajo, de tal manera que nosotros podamos fabricar mayor cantidad de acetilcolina. Le doy colina como una materia prima y ya sabemos que las vitaminas del complejo B, para que se forme acetilcoenzima A y de ahí se forme, tengamos nuestra acetilcolina. También necesito dar vitamina E porque la vitamina E es un antioxidante que protege a las membranas celulares. Necesito una dieta, ya vimos que necesitamos eliminar el exceso de aluminio, por eso el calcio y el magnesio como agentes quelantes, la pectina, las fibras. Necesitamos también apoyarnos en los omega 3, en apoyarnos en la cúrcuma. También necesito que la persona esté en actividad física y aeróbica, porque hay un factor llamado factor neurotrófico aerobio que me permite activar las conexiones cerebrales mediante la actividad física. Una vida social que mantenga el cerebro activo, ¿ok? Relacionándose. Para reforzar la cuestión psicológica de la persona, pero también para que el cerebro se mantenga en actividad. Necesito actividades manuales de tipo creativo. Generar nuevos hábitos, generar nuevas habilidades constantemente. No cuando tengo el Alzheimer, desde antes, para que en ese momento aboguemos por una situación llamada plasticidad neuronal y que me permita generar conexiones de relevo para que en caso que una falle, el cuerpo tenga la capacidad y la flexibilidad de tomar el relevo por medio de otra conexión y mantener una función. Mantener terapias de recuerdo, ya sea con música, que le recuerde circunstancias o que le permita deducir, fotografías del pasado para que no olvide lo que hay, para que se mantenga conectando constantemente el cerebro, mantener ese cerebro en actividad, aprender otro idioma, generar, si yo soy diestro, utilizar más mi mano izquierda. A lo mejor un buen hábito sería, si yo me lavo los dientes con la mano derecha, durante el próximo mes empezar a lavarme los dientes con la mano izquierda. Al principio sufrimos, pero lo que estoy haciendo es utilizar la otra mitad de mi cerebro para mantener un balance entre los hemisferios y que de esa manera el cerebro tenga relevos, ¿sí? Hay quien maneja, si se ha hablado ya también, de vacunas de Alzheimer, que lo que van a hacer es inmunizar al organismo contra la proteína beta amiloide, de tal manera que en cuanto el cuerpo la detecte, la destruya y no forme las placas, evitar que se llegue a ese punto. Buscar la manera de apagar estas enzimas secretasas que cortan esa porción de la proteína APP
para que no se forme la proteína beta, la parte beta amiloide. También hay quien habla, y no está tan loco, de favorecer el crecimiento de nuevas neuronas. Así como se habla de vacunas contra la beta amiloide, también se habla de terapia de células madre, ya sea células madre como tal, o inclusive hay algunas algas japonesas, me parece. Esto está todavía investigándose, pero parece ser que hay algunas algas que se están extrayendo en Japón que parecen tener, ahí tenemos tarea para alguien, ya sabemos quién, que parece ser que tiene un efecto estimulando a las células totipotenciales. Entonces, sin ser una vacuna de células madre, estimula a que el cuerpo active sus propias células madre. ¿Ok? En nuestra dieta debemos reforzar con ácido fólico, con vitamina B6, vitamina B12. Estas, acuérdense, ácido fólico y B12 nos ayudan para evitar la predisposición al Alzheimer. B6 nos está ayudando, si se acuerdan, en la desintoxicación, entre otras cosas. Y además me permite formar la noradrenalina y la dopamina. Una dieta mediterránea es una dieta rica en fibras y rica también en aceites de oliva, que son un omega 9 muy benéfico para el cerebro, y también el aceite de pescado como complementación. Hay quien habla de la posibilidad de usar estatinas. Yo no soy muy amigo de ellas porque tienen efectos secundarios en otros lados, pero hay quien está utilizando las estatinas para evitar la proliferación de grasas que no queremos. Yo eso lo puedo hacer con una dieta mediterránea y aceite de pescado, por eso no soy tan amigo de usar la estatina, pero hay quien también la está utilizando. Se sabe que la barrera hematoencefálica es la barrera que protege al cerebro de moléculas grandes que son tentativamente nocivas para el cerebro, por eso no deja entrar ahora sí que no deja entrar a cualquier persona o a cualquier ser. Entonces, la barrera hematoencefálica es muy selectiva, no permite pasar a todo, pero en el caso del Alzheimer, entre otras enfermedades, en el Alzheimer, por ejemplo, se ha notado que esta barrera hematoencefálica está mucho más abierta y por lo tanto pueden entrar muchas moléculas grandes que pueden ser alergénicas. Y entonces desarrollar una respuesta alérgica exagerada y como tal lastimarse. Esto es una de las teorías que dicen por eso se llega a agravar. Entonces, algunos fármacos y nutrientes nos ayudan para evitar esta progresión de la enfermedad, como por ejemplo el alfa-tocoferol, alias vitamina E, ¿sí? Y medicamentos, la selegilina. Yo me voy por el alfa-tocoferol, vitamina E por supuesto, que este es un antioxidante importante para membranas, pero también parece ser que regula a la barrera hematoencefálica para que no avance. Los antioxidantes con la vitamina C, los carotenoides y el ácido fólico nos ayudan, ya sabemos que nos ayudan para formar acetilcolina, pero también nos ayudan como antioxidantes de membrana. Los suplementos de complejo B sabemos que los necesitamos. Si hay un exceso de histidina, de histamina y hay poca vitamina B1, por ejemplo, hay degeneración de las neuronas porque las neuronas quedan expuestas y entonces el sistema inmunológico los ataca. Entonces la tiamina me ayuda para estabilizar esta parte. Ya decíamos que la B6 es un formador de mis catecolaminas. La B5 de ácido fólico me ayuda a formar también esta acetilcolina y la noradrenalina. Entonces, el complejo B nos ayuda muchísimo. Yo siempre me he acostumbrado a pensar en el complejo B como la gasolina para el cerebro. Siempre. Entonces, así yo sé que si el cerebro está sufriendo, de entrada sé que necesita complejo B. Ya ni lo pienso. Ya no pienso cuál de qué. Ya sé que todas las necesitan en mayor o menor cantidad y entonces la mando completo. Ya cuando soy muy específico, ya sabemos que aquí va a ser el ácido fólico, va a ser la piridoxina, va a ser la tiamina. Pero si no estoy seguro de cuál, mando todas. No le va a lastimar, eso te lo puedo asegurar. Bien. Como ha sido costumbre, cada vez que estamos hablando de psiquiatría ortomolecular, hacemos una lista de quiénes van a ser los precursores para ayudarnos en este padecimiento en particular. Decíamos que la acetilcolina es el principal invitado para esta plática, ¿no? Bien, ¿quién es su precursor? La colina. La colina es el precursor de la acetilcolina, por supuesto. Generalmente la colina se utiliza o se encuentra
unida a inositol. No me afecta, me ayuda bien. Entonces, una dosis buena de 1 gramo diario de colina. Si tiene inositol añadido, bueno, la cantidad que yo necesite para obtener 1 gramo completo de pura colina. No me va a afectar si tengo un exceso de inositol, porque al final el inositol con la colina me ayudan también a limpiar el hígado graso. Entonces, no me afecta. Si sobra, qué bueno, porque además el hígado sale ganón. Entonces, al menos 1 gramo de pura colina y lo que salga extra de inositol está perfecto. Ácido glutámico lo necesito en cantidad pequeñita. ¿Ok? Acuérdense, para tomar el ácido glutámico, entonces necesito varios minerales. Ahorita vamos a ver quiénes. Entonces, el ácido glutámico me formará el glutamato. Y en la etapa de recuperación, me está ayudando, o en la etapa previa, me está ayudando a formar nuevas sinapsis. Y estas nuevas sinapsis que me permiten aprender con mayor facilidad. Esa parte me interesa. Pero también, junto con la piridoxina, el ácido glutámico se va a regular y formará el GABA. Así me aseguro de que no haya un exceso. ¿Ok? Entonces, ácido glutámico, decíamos entre 1 y 2 miligramos, es decir, entre 1 y 2 gramos al día. La fenilalanina y la tirosina las necesito para formar, en este caso, dopa, pero también noradrenalina. ¿Ok? Tirosina forma fenilalanina y fenilalanina forma los demás catecolaminas y hormonas tiroideas. Entonces, una de las dos o las dos si las puedo utilizar como aminoácidos en mi dieta. Entonces, yo sé que a partir de la fenilalanina, que se obtiene a partir de la tirosina, entonces yo obtengo a la noradrenalina, que en este caso me interesa mucho, ¿ok? Pero la encuentro en diferentes lados. Si se fijan, yo la encuentro en la carne. Aquí es un punto en el que yo lo quise dejar a propósito, porque mis amigos veganos, aquí estamos desperdiciando un punto. Si no quiero utilizar carnes de pescado o de carne roja, vayámonos por la siguiente opción. Vuélvanse ovolácteos, ¿sí? Ovolácteos me lo permiten y ahí voy a tener estos aminoácidos, tirosina y fenilalanina, porque lo encuentro en la leche, en las almendras, en huevo, ¿sí? Entonces, si no quiero utilizar carnes, está bien, no tengo problema, pero podemos usar entonces ovolácteo. Si soy muy estricto por la razón que sea, entonces, por favor, no me quiten las almendras, esta parte es importante. Use la soya con moderación, sobre todo si hay situaciones de tipo menopausia, para no tener predominancia estrogénica. Y lo que sí puedo hacer para los que son veganos y no quieren utilizar ninguna forma ni de leche ni de carne, tabletas de aminoácidos. O sea, son los aminoácidos libres. Traten de utilizarlos para complementar, no se me queden cortos. Estoy de acuerdo en la parte vegana, no se me queden cortos en los aminoácidos, por favor. 2 gramos de cada uno, ¿ok? Decíamos hace rato que el calcio y el magnesio nos ayudan en la quelación. Bueno, así también me ayudan para formar las catecolaminas. El calcio es necesario para formar dopamina, noradrenalina y adrenalina. 2 gramos diarios, y además, si va a ser una labor de desintoxicación, le meto 1 gramo más, me puedo ir a 3. Si utilizo piridoxina, no tengo problema en la formación de cálculos renales. Ya sé que estaban pensando en cálculos renales. Las sales de oxalato, ¿sí? Las sales de oxalato pueden ser solubles e insolubles. Si el cuerpo está utilizando también magnesio, lo vamos a utilizar al rato, lo vamos a mencionar, y al mismo tiempo me aseguro que no falte piridoxina, al menos unos 300 miligramos, entonces yo me aseguro que las sales de oxalato que se van a formar, de todas maneras, el oxalato de calcio se va a formar, pero en una forma soluble, no tiene por qué formarse la litiasis, y además necesito estar tomando agua, eso es importante para los que estamos ahorita en el invierno, tomar agua. La taurina me va a ayudar a formar GABA, y al formar GABA evito que haya un exceso de glutamato que me pudiera intoxicar a la neurona. Entonces, en este sentido es importante. La cisteína también me ayuda a regular que no haya exceso de glutamato. Entonces, taurina y cisteína, que están en las tabletas de aminoácidos, por cierto, me ayudan a regularlo para no pasarme de ácido glutámico. Y al mismo tiempo, me ayuda a convertir la tirosina, uno de los aminoácidos, en lugar de que se formen hormonas tiroideas, los va a convertir en noradrenalina, lo cual me importa. Entonces, la taurina y la cisteína, 2 gramos. Si se fijan, esta parte lo he estado tratando de estandarizar, la parte de los aminoácidos. En algunos es un poco más de lo que se habla, pero está dentro de los márgenes, y en otros estoy en el límite inferior. Con 2 gramos creo que es bastante útil.
La vitamina B6, piridoxina, ya sabemos que nos ayuda a desintoxicar, pero también junto con el ácido fólico, las dos me ayudan a formar tirosina en dopamina y en noradrenalina también. La vitamina C es antioxidante, hidrosoluble y me ayuda también a formar un poquito de serotonina. Esto los ayuda a tranquilizar a las personas para que no tengan ansiedad. En el caso de las vitaminas, si se fijan, por ejemplo, de piridoxina, estamos hablando de 500 miligramos, es una buena dosis. Y en el fólico, 3 miligramos. Aquí sí, las cantidades de ácido fólico siempre son pequeñitas, están en microgramos, pero aquí lo pasé a miligramos para que estemos en la misma, 3 miligramos o 3000 microgramos. Vitamina C, 6 gramos, porque sabemos que hay un proceso de radicales libres importante. La tiamina y el inositol nos están ayudando, por ejemplo, para regular la transmisión de la neurona. La colina y el inositol juntos, además de tener el efecto lipotrópico desintoxicando el hígado, también forman mielina, y la mielina son los aislantes naturales de las neuronas. Habíamos dicho que de colina 1 gramo, bueno, pues de inositol podemos usar también 1 gramo. Y en el caso de la tiamina, 500 miligramos. Esta se puede conseguir también por separado o si no, buscar la cantidad de complejo B suficiente para tener lo más cercano a estos 500 miligramos de tiamina. Los omega 3 forman parte de las membranas celulares, ¿sí? En particular el DHA a nivel cerebral. Me ayuda desinflamando también a lo que es la neurona y a nivel cerebral igual. La dosis mínima son 3000 miligramos. Esa es una dosis básica que hemos estado manejando todo el tiempo, ¿se acuerdan? Bueno, un tip. En el caso, por ejemplo, de Alzheimer, yo me iría a 3 veces esta dosis. Entonces, si aquí dice 3000 miligramos, podríamos irnos a 9 o 10 gramos diarios para ayudar a que las neuronas estén desinflamadas. Esto es importante. Lo peor que puede ocurrirle a la persona es que le dé un poquito de diarrea. No pasa nada. ¿Ok? No se van a intoxicar. No conozco a nadie intoxicado con omega 3. Conozco gente con diarrea por exceso de omega 3, pero no están intoxicados. Simplemente el intestino está perfectamente lubricado y todo sale. O sea, eso es lo único que pasa. Entonces, no menos de 3 gramos, yo me iría entre 9 y 10 gramos diarios. 9 y 10. Por ahí me iría, ¿sale? Vitamina E es un protector de las lipoproteínas en la membrana, igual que los carotenoides. Y la vitamina E así también es un inhibidor natural. Ojo, esto es un inhibidor natural de la enzima colinesterasa que destruye a la acetilcolina. Entonces, yo aquí tengo 3000 unidades diarias de vitamina E. Me puedo ir a 5 sin problema. ¿Ok? Y los carotenoides son precursores de vitamina A. Me ayudan también como antioxidantes de membrana. 60 miligramos está bien, o si tengo vitamina A, es la forma en la que lo encuentro, nos podemos ir a 25 o 50 mil unidades. Y al final, los últimos minerales que hemos estado utilizando son, en este caso, para la transmisión de impulsos, pero le voy a dar mayor importancia al magnesio en esta vez. El magnesio, acuérdense que junto con el calcio es un agente quelante que nos va a permitir eliminar, junto con la pectina, eliminar a lo que es el aluminio que haya en exceso. Bueno, en este caso decimos que de magnesio estamos usando 1 gramo, podríamos irnos a 2. ¿Qué va a pasar si la dosis es demasiada con el magnesio? Diarrea. Entonces me puedo ir a la dosis más alta que yo pueda. La persona siente diarrea, le bajo, pues ¿qué les gusta? Unos 100 miligramos. Vamos a suponer que llegamos a los 2000 miligramos y le dio diarrea. Yo creo que es más, pero bueno, supongamos que llegó ahí. Entonces, si a los 2000 miligramos le dio diarrea, yo le bajo a 1900 y si ahí ya no tengo diarrea, lo mantengo ahí. ¿Sí? ¿Qué va a notar? Pues que tampoco hay calambres, porque además en este sentido también vamos a poner potasio, el sodio y el zinc. Entonces en este sentido los demás están en dosis importantes. Zinc un poquito más arriba, 150 miligramos. Potasio también estamos hablando de 1 gramo. Potasio y magnesio están en 1 gramo, pero en el magnesio podemos irnos al doble. Y en el caso del sodio, 200-250 miligramos por día son más que suficientes. Con este tubo, de hecho esta fotografía está tomada de una animación por computadora buscando lo que se llama nanotecnología. Hay algunas microredes que lo que están haciendo son materiales cerámicos porosos que sirven como filtros naturales para nanomoléculas. Bueno, la imagen está tomada de esa imagen de esa animación por computadora, pero tiene un efecto muy bonito, ¿no? Así como que nos pone de viaje. Entonces es una red para nanos.
Bien, con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy en la parte de la información.